lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, compañeros y también compañeros de la solidaridad que están con nosotros día a día, están presentes en los diferentes conversatorios que nosotros llevamos con el objetivo pues de que nosotros también nos demos cuenta de la realidad de El Salvador y que nosotros mismos vayamos buscando un consenso, vayamos teniendo nuestra propia conciencia, o sea, no dejarnos llevar en pocas palabras con lo que el gobierno quiere que nosotros estemos repitiendo a cada momento. Así que bienvenidos compañeros y bueno, esperamos que les guste este conversatorio y que si hacen alguna pregunta, por favor, háganlo de acuerdo al tema que estamos tocando. Siempre decimos con el respeto que se merecen nuestros invitados. Así que bueno, mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo, abrazo para todos ustedes. Vamos a presentar al compañero del Frente Intercontinental que va a estar conmigo y después vamos a presentar a la compañera, la licenciada también, que es un gusto que la compañera esté con nosotros. Rafael, un saludo para nuestros amigos. Gracias, Daniel. También dar las gracias a todas las personas que siempre nos acompañan, todos los que siempre se conectan, están pendientes de nuestra programación. Agradecerles por compartir y por siempre seguirnos. Pedirles también a todos los que se vayan incorporando, porque el favor de que compartan para que más gente se dé cuenta, sepa la realidad que tenemos en El Salvador, también así bueno, en otros países, en el exterior, ¿no? Sabemos de que mucha gente de fuera del país nos ve. Espero que más gente se nos una y que vayan aprendiendo, se vayan dando cuenta de toda la realidad. Y bueno, decirle a la compañera que para mí es un gusto estar con ella también. Primera vez que estoy con ella y bienvenida. Gracias, Rafael. Bueno, por mi parte igual, compañera. Es para nosotros un honor que esté con nosotros porque siempre que usted viene acá y nos hablamos un poquito sobre la economía de El Salvador, nosotros aprendemos mucho y nos damos cuenta de la realidad que está en nuestro país. Así que bienvenida y si gusta usted, pues un pequeño saludo para los compañeros que nos ven y nos verán después. Así que adelante. Sí, buenas tardes, buenas noches a los compañeros y compañeras que nos miran en los diferentes lugares y que están interesados en la realidad que se vive aquí en El Salvador. Pues estamos, como decían ya ustedes, tratando de desmontar esta campaña publicitaria que se tiene a nivel internacional de lo que sucede en el país, ¿verdad? Para que se enteren de primera mano de la realidad que vivimos y sufrimos los y las salvadoreñas. Gracias. Bueno, creo que voy a tener el honor de hacer las primeras preguntas. Bueno, una de las cosas que nosotros estamos interesadas, compañera, es de que si nos podría dar un pequeño análisis, podríamos decir, de cómo estuvo la situación con respecto a la economía en El Salvador, que acaba de finalizar, si en realidad hubo un crecimiento, no hubo un crecimiento, a qué se debió, etcétera, etcétera. Creo que maneja bien el tema. Y posteriormente, quizás, cómo es que ustedes ven el crecimiento que se va a tener este año también, que nosotros vemos que el gobierno que está ahorita en el poder, pues solo andan prestando dinero, prestando, prestando. Y yo creo que ya, pues todo el mundo empieza a preocuparse, porque si hay un momento en que no se puede pagar, pues ¿qué vamos a hacer? Así que, bueno, eso sería lo primero, licencia. Adelante, compañera. Sí, mire, pues bueno, la economía salvadoreña, según presentaba el gobierno en los últimos meses, en noviembre y en diciembre, presentó un crecimiento económico superior al que se había proyectado, al que se había proyectado alrededor de un 2,2%, y estábamos creciendo en teoría, en proyecciones, el tercer trimestre del año, que fueron los datos que ellos estaban dando, estábamos creciendo alrededor del 4%. Entonces, parecía que de manera general, con cifras macroeconómicas, El Salvador está creciendo, ¿verdad? Y dentro de esto, el sector que más
creció hasta ese momento era el sector de construcción, pero en el último trimestre del año tuvimos una desaceleración. Sí, y el sector construcción, que era como el que estaba jalando el resto de la economía, estaba creciendo más o menos el solito, como un 30%, pero ya a partir de octubre bajó a un 7%. Entonces tuvo como un freno. Y decimos, ¿por qué entonces la economía de El Salvador estaba creciendo? Y nosotros vemos que, bueno, nosotros somos una economía dolarizada con más de 3.5 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces definitivamente nos influye mucho lo que sucede en este país. Entonces, por las políticas migratorias que está impulsando el gobierno de Estados Unidos, la mayoría de salvadoreños estaba enviando más remesas y tuvimos un incremento en el flujo de remesas durante todo el año. Entonces, pareciera que los salvadoreños estaban como preparándose por si los deportan, ¿verdad? Porque puede suceder, ¿verdad? La mayoría de nuestros compatriotas que están allá se encuentran en situación irregular. Entonces, estaban como enviando la mayoría de su esfuerzo para tenerlo ya adelantado en el país en el caso que pudiera suceder una deportación. Incluso varios organismos lo mencionaron así, que el incremento del flujo de las remesas en varios de los países de Latinoamérica se debía precisamente a eso. Entonces, nuestra economía se vio, digamos, beneficiada por el incremento en el flujo de remesas y eso es lo que hizo crecer. En el rubro de la construcción, estamos teniendo incentivos económicos para la construcción en el país, que habría que valorar el impacto, digamos, a nivel de la sociedad de manera general, de esos beneficios y del crecimiento grande que ha tenido el sector, porque se han liberado los permisos ambientales, se han simplificado a 2, 3 días permisos que antes tardaban varios meses porque implicaban estudios de impacto ambiental, de cuencas, cosas que tenían que ver principalmente con medio ambiente. Entonces, con esa liberación hemos tenido y además la exoneración de impuestos que hay para inversiones arriba de $1,000 millones con cero tasa impositiva en el país ha incentivado que construcciones, por ejemplo, de apartamentos de arriba del $250,000 estén proliferando en todo el país y principalmente en San Salvador. Entonces, no estamos teniendo un incremento en construcciones de vivienda popular que vengan como a responder a la necesidad que hay del déficit habitacional en el país. Entonces, tenemos un crecimiento de un tipo de construcción, ¿verdad? Que no necesariamente responde a la necesidad del país, sino a otros intereses económicos. Porque el país, ya también como estamos con el Bitcoin como segunda moneda de libre circulación, el país está virando hacia una especie de paraíso fiscal, en donde invertir y lavar es más fácil. Entonces, ese tipo de construcciones que no responden a una demanda, sumado a la cero tasa impositiva y al flujo fácil sobre otros activos como el Bitcoin, entonces, digamos, no puede decirnos a nosotros que no es como un dinero que genere mayor actividad en el resto de los sectores, ¿va? Y por eso precisamente los demás sectores de la economía, la industria, el comercio, los servicios, no se han visto arrastrados por este crecimiento. Y sin embargo, en el último trimestre disminuyeron, ¿verdad? Ni acciones como adelantar el aguinaldo a los empleados públicos o a los pensionados lograron que el último trimestre de la economía fuera el mejor. Incluso fuimos el cuarto en Centroamérica. Creció más Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y luego nosotros. Entonces, la economía aún así en el último trimestre no logró el objetivo que se había planteado el gobierno. Por eso las perspectivas para el 2026 siguen siendo que la economía salvadoreña va a crecer alrededor de un 2.6%. Entonces, digamos esto de nivel macroeconómico, pero ahora lo que sentimos los salvadoreños es que incluso con el anticipo de los aguinaldos no vimos un incremento de la gente comprando cosas, ¿verdad? No se vio una actividad económica al final del año como en otros años, donde la gente tiene un poco más de solvencia. Costó llegar a fin de mes, todo se hizo como menos con menos abundancia que en otros años, ¿no? Y es que
que las cifras macroeconómicas se vean bien, nosotros tenemos experiencia que no necesariamente eso es que el bolsillo de los hogares salvadoreños estén bien. Hemos sentido el incremento de precios, aunque las tasas de inflación de nosotros supuestamente estén bajas. O sea, los que vamos y compramos todas las semanas en el mercado sentimos que las cosas están más caras y que el dinero no alcanza. Entonces, la realidad que se vive es otra. Porque, por ejemplo, todas las personas que han sido desalojadas del centro histórico, que han sido desplazadas por otros sectores económicos que se han apoderado de sus lugares tradicionales en donde desarrollaban su actividad económica, han pasado muy mal el fin de año, sin opciones y sin alternativas. Entonces, y así diferentes sectores. Tuvimos en la última semana del año 3.000 profesionales de la salud despedidos. Entonces, realmente, lo que se vive en el bolsillo de los hogares salvadoreños ha sido muy diferente de lo que nos reflejan las cifras macroeconómicas. Entonces, así más o menos cerramos el año y las proyecciones que tenemos para este, con más de 9.000 empleados públicos menos que se despidieron durante todo el año. Entonces, hay muchos hogares que empiezan difícil el año. Correcto. Rafa, no sé si tú tienes alguna pregunta o algo que decir al respecto. Sí, yo creo que con respecto a las remesas, antes de que comenzara las redadas, las deportaciones, eh, había, o sea, comparando los meses antes y los meses ya posteriores, era las remesas, tengo entendido que eran bastante. Después decayeron por la cuestión de las deportaciones y todo, pero se ha visto bastante afectado ese rubro, o sea, lo que son las remesas, ha afectado muchísimo. ¿Cree usted que va a haber un bastante déficit ya al final del cierre, ya cuando den las cifras últimas del 2025? Pues como tuvimos un incremento en el 2025, probablemente el año cierre bien. O sea, hemos presentado incluso desde el 2024 que empezó, digamos, estas medidas, un crecimiento. El problema es que como cosas que están sucediendo en varias ciudades de Estados Unidos hacen que la gente no salga a trabajar. Entonces tenga temor de salir por ser capturado. Incluso ayer veíamos que un salvadoreño había sido perseguido por el ICE y se había resistido al arresto, etcétera. Entonces eso desincentiva a la gente a salir y se protege para evitar una redada. Entonces tienen menos ingresos para enviar, porque ellos mismos la están pasando mal, porque a pesar de que no salen a trabajar, tienen que pagar alquileres, arrendamientos, etcétera. Entonces, servicios y entonces nosotros, un país como El Salvador, que 9.000 millones son más o menos el flujo anual que nosotros tenemos de remesa. El 24% de nuestra economía, de los ingresos que tiene nuestra economía, provienen de las remesas. O sea, si algo sucede en Estados Unidos que altere este flujo, entonces definitivamente va a ser un golpe grande a la economía salvadoreña. Ha entrado en vigencia ya el 1% del impuesto sobre las remesas que se envían. Entonces, para nosotros va a significar más o menos entre 24 y 26 millones menos en el año que vamos a tener desde la implementación de esta medida de parte de Estados Unidos. Entonces, aunque sean pocos, parece el 1%, pero aunque sea poco, eso va a impactar. Son 24 millones menos que entran en una economía tan frágil como la salvadoreña, pues. Entonces, el 2026 va a verse afectado por eso, por el 1% y también porque la situación al parecer no va a disminuir, sino que la crisis va a ser todavía más grande para las personas que están de manera irregular en Estados Unidos. Entonces, el flujo se ve más afectado, la economía definitivamente por el lado de la demanda se va a ver afectada y de manera individual los hogares, pues que dependen en gran medida del flujo de las remesas ante la falta de oportunidades en el país, van a tener dificultades para poder salir adelante. Perdón, tenía apagado el teléfono. Bienvenido, compañero Marvin. Es un gusto tenerte por acá. No sé si apareces por ahí porque tenés algo que decir o alguna pregunta a la compañera. Sí, muchas gracias, licenciada. Mire, la duda mía es, perdone mi ignorancia, es
este anticipo que se dio del aguinaldo, entre comillas, y ahora la quincena 25 no tendrá relación. Algunos dicen, ¿verdad? Que es porque la economía estaba estancada y para tratar de reactivarla, quisiera escuchar su lectura de uno del anticipo del aguinaldo que lo dieron antes y la hora, la famosa quincena 25 que yo tengo una... Si el 60-70% somos trabajadores informales en El Salvador, más el sector privado que era opcional y si el que lo daba le iban a dar le iban a descontar de la renta, entonces siempre lo está dando el gobierno, pero decir el gobierno es nuestros mismos impuestos. ¿Cuál sería su lectura, licenciada, de ese anticipo de aguinaldo y de la quincena 25? Sí, mire, como ya comentaba el compañero Raúl, el país está altamente endeudado y por eso hemos tenido que recurrir a un programa de financiamiento por el Fondo Monetario Internacional que implica bastantes compromisos que adquiere el gobierno. Entonces, en ese sentido, uno de los compromisos, bueno, varios de los compromisos, uno es disminuir el gasto, que lo ha reflejado el gobierno en lugar de disminuir en publicidad o cosas innecesarias, suprimiendo plazas en sectores importantes como salud y educación. Pero también tiene un compromiso de generar acciones o políticas que estimulen la economía, que estimulen el crecimiento económico para disminuir ese déficit que tenemos. Entonces, para responder a eso, hemos tenido estas medidas que no han sido ni planificadas ni estudiadas antes de implementarse, como el anticipo del aguinaldo, por ejemplo, que lo que pretendía era estimular el crecimiento de la economía semanas antes. Pero es que el problema es que aquí nosotros el aguinaldo lo ocupamos para comprar los útiles escolares para el siguiente año, para comprar la gallina para Navidad, pero cuando se da 2-3 semanas antes, la gente todavía, digamos, tiene que pagar la última cuota del colegio, otras deudas que tiene para terminar los años escolares. Entonces, ese anticipo se usó para otros gastos y no para estimular la economía como se hace cuando se entrega entre el 12 de diciembre y el 20. Entonces se diluyó en otro tipo de deudas contraídas previamente y no generaron reactivación de la economía. Y la gente llegó a la semana de Navidad sin dinero para comprar las cosas que compran para celebrar Navidad y fin de año. Entonces no tuvo el efecto que se planeó porque no conocen la realidad. O sea, si la conocen, ignoran la realidad. Fue una cosa sacada de la manga. La realidad que vive el salvadoreño. Entonces, lo que trataban de hacer incluso es como ya la banca se está viendo como liberada del endeudamiento de corto plazo que tenía con el gobierno, tiene más crédito para dar. Entonces yo me imagino, espero que haya sido la idea de ellos, era anticiparlo para que la gente se lo gastara, pero que recurriera a un financiamiento con el sector de la banca para suplir el resto de cosas. La cosa es que el 70% de los salvadoreños no está bancarizado, entonces no puede acceder a crédito con el sector formal de la banca. Entonces no resultó y el último trimestre de la economía no creció. Y ahora, como a la gente le anticiparon el aguinaldo, no tenía para Navidad, obviamente las primeras 3 semanas de enero iban a ser difíciles para muchos y muchas. Entonces salen con el decreto 499 y una quincena 25, ¿va? Porque tenemos 24 quincenas en el año. Ahora, como se debe dar entre 15 y el 25, el 50% del salario básico hasta los que ganan 1.500. Ajá, pero nosotros, como usted mencionaba, la economía salvadoreña principalmente, el mercado laboral es informal. Más o menos el 65% o sea, 65 de cada 100 salvadoreños trabaja en el sector informal. Entonces, no va a recibir la quincena 25, porque no recibe un ingreso fijo. Y los que lo van a recibir entonces son, bueno, el empleados del gobierno son 126,000. Y de esos no todos ganan abajo de 1.500. El ministro de Trabajo dijo que el 70%. Entonces, que 900,000 personas van a recibir en el país, incluyendo ya el sector privado, la quincena 25. Pero en el sector informal
son 780,000 personas que no van a recibirla. Y sin embargo pagan IVA en cada cosa que compramos. Entonces, todas estas personas del sector informal van a sustentar con sus ingresos fiscales a esta quincena 25, porque todas las empresas que han salido diciendo que se suman a esta actividad van a descontárselo el 100% del impuesto sobre la renta. O sea que ellos lo único que van a hacer es un préstamo temporal del dinero para descontárselo completamente del impuesto. O sea, ellos no van a invertir un 5 en esto. Todo se va a pagar de las arcas del Estado, o sea, de nuestros impuestos. ¿Y quiénes lo van a pagar? Todos aquellos que no reciben la quincena 25. De los que no tienen un ingreso fijo. Entonces, ¿esto qué hace? Pues entonces es una medida populista, ¿verdad? Porque parece que es un beneficio para las trabajadoras, pero es un beneficio para un grupo reducido de trabajadores. Pero los que tienen menos ingresos, que tienen menos garantías sociales, son los que lo van a pagar. Entonces, no, primero, que el porcentaje de gente que lo va a recibir al final es muy poco para generar el efecto que el gobierno pretende, que es reactivar la economía en enero. Es muy poquito el impacto. Y va a tener que sacar todo ese dinero para pagarle a 900,000 personas una quincena adicional. Y va a dejar de percibir en impuestos sobre la renta ese mismo monto. Pero todas las asignaciones de los ministerios se mantienen fijas. Lo que les dieron fue la orden de hacer cambios en sus modificaciones internas en cada ministerio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el rubro de salarios va a crecer, tiene que disminuir o bienes y servicios o inversión. Entonces vamos a ver que los ministerios que tienen más peso en personal como salud, educación, van a tener que comprar menos bienes y servicios o ejecutar menos de su inversión que tienen proyectada para el año para hacerle frente a esta quincena 25. Entonces vamos a tener menos bienes y servicios, menos medicina o menos inversión en infraestructura para hacerle frente a esta decisión que pretende reactivar la economía, pero a costa de que los que tienen menos ingresos lo paguen. Entonces, presenta como benefactores a los empresarios como buenos y al gobierno, cuando realmente los que lo van a pagar es la gente que ni siquiera tiene un ingreso. Entonces es una medida desigual, retroactiva completamente, porque el que tiene menos va a pagar al que tiene más. Bueno, definitivamente yo creo, compañera, bueno, más que todo hacer un llamado pues a los compañeros que nos están viendo, aquellos que nos verán después, que pensemos un poquito lo que la licenciada nos está diciendo. O sea, a veces nosotros, el gobierno hace algún decreto y nosotros decimos, ay, qué buena gente, el gobierno nos está dando esto. Bien claro está, la licenciada lo dice, el dinero sale de nuestros bolsillos. O sea, lo que nosotros pagamos nos regresan. Esa es una obligación que tiene el gobierno y es un derecho que tenemos nosotros de reclamarlo. Y una cosa más, acordémonos también, como decía la compañera acá, de que también aquellas personas que no tienen digamos, un sueldo fijo, también, o me imagino que son los vendedores ambulantes, etcétera, son ellos los que van a también a pagar en la quincena, esta 25. Una de las cosas que yo veo, licenciada, también, dentro de estos decretos populistas y dentro de toda la propaganda que hace, es, no sé si se han dado cuenta, de los nuevos uniformes que ha dado el gobierno ahora, que hasta, bueno, si es que prácticamente los están poniendo los colores del partido de ellos, están haciendo una gran propaganda a las computadoras, que a esto, que a lo otro, que les están dando. Sabemos que en gobiernos anteriores también se ha dado, definitivamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el gobierno, en vez de invertir en otro país que está afuera, por qué no ayuda a la pequeña empresa, pues que es la que hacía prácticamente los uniformes? Entonces, ahí lo que está tratando de hacer el gobierno es la pobreza la está implementando más.
No sé si estaré por ahí equivocado. ¿Algún compañero, otro compañero que quisiera decir algo con respecto a este punto? Rafa. Sí, quizá también con respecto a supuestamente el gobierno dice o maneja que durante su periodo ha sacado a mucha gente de la pobreza. ¿Qué tienen números ustedes? Porque según muchos analistas, yo sé que la pobreza se ha agudizado más durante los periodos, durante estos dos periodos de este gobierno. ¿Tienen ustedes alguna estadística, algún número que diga que sí? Porque yo escuché que ya había desde Serén había disminuido bastante la pobreza, pero nomás llega Bukele, empezó de nuevo a bajar, y según dicen que ahora ha bajado muchísimo más de la que había cuando Serén dejó la presidencia. Sí, nosotros hemos tenido, según datos del mismo gobierno, pues que el Banco Central publicó el año pasado, hemos tenido, bueno, pareciera que, que hemos incrementado la pobreza extrema en el país. O sea, nosotros sabemos que siempre hemos tenido unos márgenes altos de pobreza en el país, pero la pobreza extrema estamos hablando de aquellas personas que tienen menos de $1 al día para vivir. Entonces, de esos son los que nosotros hemos incrementado y por lo menos 21,000 personas más cayeron en pobreza solo en el 2024, que son los datos que el gobierno ha presentado. Entonces, más los 610,000 que teníamos antes, entonces la pobreza va incrementando. ¿Va? Estamos hablando de gente que no puede cubrir la canasta básica alimenticia. Y la pobreza, digamos, general o que es relativa, que alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, pero no más allá de eso, mostró una leve disminución. ¿Y esto qué es? Que no han incrementado los pobres generales, pero nos hemos movido hacia pobres extremos. ¿Ves? Entonces, si la pobreza general no ha aumentado mucho, pero la pobreza extrema ha aumentado, entonces más gente ha caído en pobreza general para que las cifras se mantengan, la cantidad de 1,8 millones de personas más o menos. Entonces es porque la clase media está pasando a pobreza general, pero más de la gente que se encontraba que por lo menos podía comprar la canasta básica alimenticia está cayendo en pobreza extrema. O sea, eso quiere decir que ni siquiera pueden acceder a la alimentación básica. Entonces, podemos decir nosotros que qué entonces ha causado este incremento de la pobreza. Si decimos que tenemos una inflación bajísima, los precios no han incrementado, pero realmente el costo de la vida en el día a día lo vivimos los salvadoreños. O sea, el producto de que el costo de la vida ha incrementado y que el gobierno lo sabe perfectamente es la respuesta de los mercados, de los agromercados que tienen. Que podríamos decir, si ofrecen productos buenos y de buena calidad a precios accesibles sería excelente. El problema es que los productos que se ofrecen ahí en su mayoría son importados. No estamos regulando la economía ni estamos garantizando seguridad alimentaria en el país. Estamos nuevamente recurriendo a la importación. Entonces, sí tenemos más pobres y las medidas que se dan no son para generar seguridad alimentaria, no importando. Y ahí nos pasamos a lo que el compañero nos está diciendo. O sea, el gobierno no está generando actividad económica dentro sustentable de las medidas que está haciendo. Con lo de los paquetes escolares está sucediendo otra cosa similar. La presión de la gente, o sea, la matrícula escolar ha disminuido. O sea, este año tenemos muchos menos estudiantes en todos los niveles escolares. Hasta ayer, la Asociación de Colegios Privados estaba diciendo que tiene 14,000 estudiantes menos con respecto al año pasado y que varias instituciones han cerrado porque la matrícula ha caído. Entonces, todos estos jóvenes que no están estudiando, ¿no? O que la gente ya no los pone a estudiar, es porque su situación económica ya no lo permite, ¿no? Porque se han disminuido cosas que nosotros consideramos básicas como la alimentación en las escuelas, los paquetes escolares a tiempo, ¿verdad? Entonces, como implica un costo más para la familia, familias que han sido desplazadas de sus puestos de venta, entonces la gente no pone a estudiar a los niños y a las niñas, ¿no? O se han desplazado a otros lugares. Entonces, sale ahora la ministra, bueno, ayer, con el paquete escolar, que implica una importación de 324,000 uniformes, que lo vimos, lo presentaron como un logro que en avión llegaran estos uniformes. Cuando el programa del paquete escolar nació con el objetivo de
permitir que los niños y las niñas asistieran a sus centros escolares sin tener que gastar en los uniformes, pero también reactivando a las costureras, a los sastres, a los zapateros, a la micro y pequeña empresa, que casi en ese momento, producto de la globalización, estaban casi muertos, ¿verdad? Como volver a reactivar esos sectores que teníamos. Y ha sido una lucha constante de los pocos que habían logrado, digamos, mantenerse siendo proveedores del gobierno. Y las librerías, por ejemplo, para poner un ejemplo, las librerías este año se dieron cuenta, a final del año pasado, por una publicación en el diario, que el gobierno estaba licitando los paquetes escolares cuando ellos ya tenían adjudicados los contratos. Entonces, y muchos habían incluso invertido ya para los contratos que ya se les habían dado. Entonces ellos solo estaban esperando que los llamaran a firmar los contratos para los centros escolares a los que tenían que ser proveedores. Y se dan cuenta, o sea, ni siquiera tuvieron la decencia de avisarles que les había sido revocada la adjudicación y que el gobierno había hecho una nueva licitación. Y de esas licitaciones se las va a dar a empresas extranjeras y a las librerías más grandes, a las 3 más grandes en el país. Entonces deja de lado a la micro y pequeña empresa en todos los sectores. Importa los uniformes, le da a las grandes librerías las cosas, importa los zapatos o se lo da a una gran empresa, como hizo el año pasado, a un solo gran proveedor, a una gran empresa de zapatos en el país y así resuelve. Entonces, estas medidas, como decíamos, parecieran bonitas cuando presentan una caja llena de cosas adentro que le van a dar a los niños y a las niñas, pero el efecto general en la economía es limitar más las oportunidades que tiene la micro y pequeña empresa, que tienen los trabajadores y las trabajadoras de encontrar oportunidades de empleo. Entonces estas medidas no son sostenibles, porque si no generas empleo, si no generas oportunidades en el país, no es sostenible ninguna medida. O sea, no reactiva la economía. Sí, esa parte yo no la entiendo desde la óptica económica, porque por un lado, en El Salvador en su momento, yo trabajé en el área de maquila, fui comerciante, entonces habían 100,000, digamos, obreros de la maquila, de ahí comenzó a bajar la maquila internacional. Ahora, digamos, hay unos 50,000. Eso quiere decir que hay 50,000 gente sin trabajo con capacidad de costura, de maquilar. Y entonces, ¿por qué quitarle esa oportunidad, como decimos en salvadoreño, perdónele, de ganarse esas fichitas, pues, ¿verdad? Haciendo los uniformes, solo planificando, pues, ¿para qué comprarlo a Brasil o a quien sea, pues, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, hemos tenido aquí gente que el impacto que ha generado la disminución del vaso de leche en la ganadería, pues, ¿verdad? En toda el área de los lácteos, pues, o sea, digo yo, si países no países, sino la isla de Formosa, Taiwán, ¿verdad? Me van a insultar los chinos porque digo que Taiwán es una provincia rebelde de China, pero que es el mayor fabricante de microchip del planeta, garantiza la soberanía alimentaria. Ellos tienen por decreto que producir los suficientes alimentos para aumentar su población. ¿Por qué nosotros hacemos, como quien dice, lo más fácil, entre comillas, importar de Guatemala, Nicaragua, Honduras, pues, ¿verdad? Y usted recuerda cuando hubo una huelga como de 15 días en la frontera de Guatemala y la papa se disparó como el 200, el 300%. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le apuesta en términos de economía este gobierno? Están haciendo departamentos, pero como decían los compañeros, no para la clase trabajadora de 1 o 2 salarios mínimos, ¿no? ¿Qué? Quizás para los que ganan $2,000 o para nosotros que con esfuerzo, pues, ¿verdad? De los que vivimos fuera, tal vez pudiéramos algunos de nosotros pagar esa cuota, pero esa no es la realidad. O sea, ¿cuál es la vivienda popular que se está haciendo para la clase trabajadora? Pues de 1, 2, 3 salarios mínimos. Sí, Bueno, ¿no? adelante, compañero, adelante. No, que las medidas, precisamente como usted dice, no responden a una realidad del país, ¿va? Y ni siquiera son planificadas, así como la quincena 25, o sea, no está reflejada, no está en el presupuesto, por eso han hecho que cada uno se las arregle adentro de cada ministerio, ¿va? Entonces, la economía realmente no funciona así. O
sea, el presupuesto precisamente es un supuesto de lo que va a suceder en el año y hace que todo el sector privado y la ciudadanía nos preparemos con esa información, que es lo que va a ir, como la línea que va a ir dando el gobierno de su accionar en las diferentes áreas. Pero aquí hacen las cosas, en 25 minutos habían aprobado la iniciativa del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sin estudio, sin discusión. Entonces, así se van dando las diferentes medidas. Incluso esto de la importación de los uniformes. Como les decía, hasta final del año pasado, todavía los pequeños productores pensaban que ellos tenían asignados las contrataciones. ¿En qué momento la ley de compras les permitió hacer una licitación internacional? O sea, que se declarara desierta la nacional y hacer la internacional. Entonces, son un montón de cosas que como la ley, ahora ellos han puesto en reserva la mayoría de información, no podemos tener como una respuesta de qué es lo que sucedió. Pero estas medidas, por más que busquen generar supuestamente un crecimiento económico, no lo hacen porque no están planificadas, no responden a una realidad y no son parte de un proceso, sino que son como chispazos o ideas que le surgen a alguien en un rato y las van ejecutando. O sea, no tienen hilaridad entre ellas y no responden tampoco a un programa que se va desarrollando con claridad. Incluso van en contra de algunas de las políticas que debería de estar haciendo el gobierno para controlar el gasto público, porque son parte de los compromisos que tiene con el Fondo Monetario. O sea, tenemos un endeudamiento del 89%, y a pesar de que el año pasado, digamos que nos limpiaron la tarjeta de crédito, seguimos endeudándola. O sea, semana a semana, en el último trimestre del año pasado, vimos que seguían pasando créditos para gasto corriente, ¿verdad? Que no sabemos para qué, pero para gasto. Decía, para otras obligaciones del Estado. Y veíamos como 50 millones, 22 millones para gastarse en las últimas semanas del año. Entonces, es justo como cuando a uno le hacen un refinanciamiento de su tarjeta de crédito y debería uno ya moderarse en el uso, pero no, como la tiene libre, la sigue ocupando y la sigue ocupando. Entonces, ese mismo comportamiento vemos en el gobierno y no vemos que haya una claridad de políticas que vayan a estabilizar el gasto y que vayan a generar como certeza en el sector económico que permita atraer inversión extranjera formal, limpia, clara, que invierta en el país y genere oportunidades. Sí, Eh, bueno, yo pienso que después de conocer todo estas maniobras que hace el gobierno, pues yo me refiero también a lo que yo tocaba, el punto que se tocaba antes con respecto a la cuestión de los uniformes, que lo han traído de otra parte, no se lo dieron a nuestra gente. Yo creo que se está llegando el momento en el cual nuestra gente, nuestro pueblo tiene que ir tomando conciencia y tiene que también ir madurando un poquito qué es lo que se puede hacer, porque también tenemos que exigir pues de que el gobierno lo que invierte en otra parte que quede para nosotros. Ya decíamos, todo lo que sale, todo lo que se paga, todo lo que el gobierno regala, no es de que lo saca del bolsillo. Bukele no lo saca del bolsillo de él, sino que sale de nosotros mismos, o sea, del pueblo trabajador, de las pequeñas empresas, de aquellos vendedores que los andan siguiendo, cómo los golpean, cómo les quitan sus ventecitas y se las avientan a gente anciana que prácticamente solo eso tienen para sobrevivir, para vivir ese día. Ellos no les importa. Entonces tenemos que ir tomando conciencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creo que está llegando el momento en que cada uno de nosotros tiene que ir viendo dónde, qué puedo hacer y irse. Por ahí hay muchas organizaciones sociales, pues, en las cuales nosotros podemos estar ahí. Es que solo unidos es la única forma en que nosotros vamos a seguir adelante, vamos a exigir. Solito ya sabemos que no. Sabemos cómo el gobierno, a medida de que ellos se sienten, pues, de que la popularidad internacional les está bajando porque se les está exigiendo de que no violen los derechos humanos, ellos están tratando de presionar más, están tratando de amedrentar más al pueblo para que no salgan. Este año va a ser un año de lucha, va a ser un año de persecución, va a ser un año de represión. Así que compañeros, les queremos hacer un llamado para eso. Y quizás me voy a salir un poquito del tema y les pido disculpas compañeros por vamos a hacer un anuncio acá. Acordémonos que para este 24 de enero, este sábado, va a haber una actividad, va a ser el 45 aniversario de los héroes
y las heroínas de la sabana. Va a ser el sábado 24 en la comunidad La Sabana de Tecoluca, hora 1:30 p.m. Así que los estamos invitando. Hay que ir, hay que reforzar, hay que ir a conocer la historia, cómo está. Y porque decimos siempre, o sea, no queremos que se vuelva a repetir lo que se dio antes. Pero hay momentos, compañeros, que aunque uno no quiera, son los gobiernos los que le exigen, prácticamente lo presionan y uno lo que tiene que hacer es defenderse definitivamente. No sé si había otra, Marvin contigo estaba hablando, hay otra actividad me parece, o de esas que estábamos hablando Oh, en bueno, perdón, la marcha del domingo 25, que el pueblo tiene la oportunidad, todos esos vendedores, personal del área de salud, porque no son solo médicos, enfermeras, son anestesiólogos, eh, que han sido despedidos y de diferentes áreas del estado, pues, ¿verdad? Y con respecto a eso le quería preguntar, y Rafa, después pregunta tú, perdona, pero vamos a aprovechar de un solo preguntarle qué sentido tiene, por un lado, despedir médicos, digamos, vamos a decir médicos, pero por el otro lado, contratar de afuera, pues, ¿verdad? O sea, decir, mire, vengan ustedes los de afuera, y en cualquier país del mundo, si Marvin tiene yo puedo decir, yo soy ingeniero industrial en El Salvador, pero en Canadá tengo que legalizar mi título, no es que solo voy a venir y yo digo, yo en El Salvador soy tal cosa. Y entiendo yo que en El Salvador no están haciendo ese personal del área de salud o los médicos, no están prácticamente legalizando su título. Entonces, puede ser, digamos, cualquier título, tener mucha capacidad o muy poca capacidad, pero si no hacen los exámenes de rigor que en todos los países piden, pues entonces, ¿a qué le estamos apostando? ¿O qué sentido económico tiene, pues, verdad? Despido médicos, pero contrato médicos de afuera. Rafa, ¿quiere agregar algo? Aprovechemos de un solo para la lista. No, estaba más que todo con las inversiones, porque este gobierno siempre ha dicho que él iba a promover la inversión extranjera. Y no sé si tienen también estadísticas de cuántas empresas llegaron, por ejemplo, en el año 2025 anterior, no sé si hay previsiones, por ejemplo, para este año de algunas empresas que hayan dicho que van a entrar a El Salvador y que van a invertir. Porque hasta donde yo tengo entendido, hay muchas empresas que no quieren ir a El Salvador porque no existe una seguridad jurídica. Hay mucha inseguridad. Entonces hay muchas empresas que no van a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica, por ejemplo. Ujú. Bueno, antes de darle la palabra a la compañera, yo quisiera agradecer a los compañeros que están con nosotros en estos momentos, están dando sus aportes. Hay muchos saludos para usted también, compañera Carolina. Saludos para ustedes, dicen los compañeros, así que les agradecemos. Posteriormente, cuando entre el compañero Marvin, que es el encargado de leer por ahí lo que ustedes ponen, pues ya vamos a leerlo también en otro momento. Así que bueno, compañera, no sé si podría comentarnos algo. Sí, quizás para terminar lo de la economía, efectivamente, El Salvador, o sea, nosotros somos de los países que pierde inversión. Entonces, nosotros solo el año pasado perdimos 172 millones. Entonces, y el factor fundamental es que no existe certeza jurídica en el país, ni un plan de gobierno que permita que la empresa venga, invierta y sepa que va a ser parte de un proceso de crecimiento económico ordenado y estable y permanente, sino que estas, estas medidas que se van dando así aleatoriamente, salidas de un día para otro, eso precisamente lo que hace es generar más inestabilidad y más incertidumbre a la inversión. Incluso empresas que tenían su sede en El Salvador sin hacer mucho ruido se han estado saliendo del país, han estado pasando sus sedes a Guatemala, a Honduras, a Costa Rica. Entonces, perdemos inversión extranjera. Como les decía, el año pasado perdimos 172 millones. Luego, con, lo, con el panorama que tenemos para el 2026,
O sea, hemos perdido ya más de 9.000 empleados públicos el año pasado. Y quizás el caso como más dramático que tuvimos a final de año fue la eliminación de toda la planilla del Hospital Rosales, que ahora lo va a absorber la Red Nacional de Hospitales. Y esto mismo que vivimos con el Hospital Rosales va a ir sucediendo con cada hospital que la red vaya absorbiendo. O sea, si se les ocurre, porque como no hay mayor planificación, si se les ocurre que a mediados de año la Red Nacional va a absorber el Hospital de la Mujer, doctora María Isabel, lo mismo va a suceder. Van a despedir a toda la gente. Porque en este presupuesto del 2026 ya no aparecía completa toda la línea del ministerio y lo mismo en la ley de salarios había desaparecido completamente. Y la Red Nacional, que, que es una institución, digamos, nueva, solamente es como una antesala o una nueva forma de privatización de la salud. O sea, el Hospital Rosales funcionaba con 68 millones en el año y esta Red Nacional de Hospitales va a funcionar con 177 millones. Y por lo menos en el presupuesto que tiene proyectado para el 2026, solo va a asumir el Hospital Rosales. O sea, casi con eh, el 200% más de lo que funcionaba. Y bueno, lo que hemos sabido es que todos los empleados que tiene, ninguno va a estar, o sea, y así aparece en el presupuesto, ninguno va a estar por ley de salarios. Todos van a estar por servicios profesionales. Estamos hablando que no va a haber una estabilidad laboral, que los trabajadores y las trabajadoras dependen de un contrato, que no va a permitir que haya una negociación colectiva ni estabilidad. Entonces, esto se presta para acoso laboral, para, para clientelismo, ¿va? Porque si no, no te renueva el contrato. Entonces, tener a la gente constantemente presionada y amarrada a que si no te portas bien o si no me haces caso, si no participas en mi campaña, si no haces proselitismo conmigo, ¿va? Porque estamos en un año preelectoral, no te renuevo el contrato. Entonces, nosotros necesitamos que dentro de la función pública, sobre todo estos servicios que son tan vitales para la población como la salud, los trabajadores y las trabajadoras tengan estabilidad. Eso permite tener una proyección de crecimiento dentro del sector en que se desarrolla en beneficio de la atención para la gente. Pero ahora vamos a tener a veces unos, a veces otros, no le van a dar seguimiento. Y sobre todo porque a esta gente que despidieron del Hospital Rosales está como vetada durante 5 años de la administración pública. Y las hemos escuchado a los que se han atrevido a hablar en los medios de comunicación y no encuentran trabajo, ¿verdad? Y ni siquiera les han pagado su indemnización. Entonces, la precarización del sector laboral dentro del gobierno ha empezado digamos, con eh, una gran cantidad de gente en estas condiciones, sobre todo en el área de salud, y va a seguir así. O sea, porque la ley de la creación de la Red Nacional de Hospitales pretende que todos los hospitales del país, incluso la atención primaria de salud, pase a ser atendida por la Red Nacional de Hospitales. Por eso, cuando surgió la ley, eh, había bastante oposición del gremio médico, del colegio médico, de la CONADESA, advirtiendo, ¿verdad?, de que deberíamos de luchar por detener la aplicación de esta ley, porque a lo que nos lleva es a una privatización de la salud. Y ahora vemos que los contratos que se han dado a muchos de los médicos, incluso al personal de dirección de la Red Nacional de Hospitales, es a extranjeros. Ahí menciona que son colombianos, que son ecuatorianos. Y cuando estuvimos viéndole el presupuesto, veíamos, por ejemplo, la estratificación salarial que tiene la clasificación de plazas de la Red Nacional. El 22% del monto total que va para salarios, que son 59 millones, va para salarios arriba de $3,000. 240 plazas dentro de la Red Nacional de Hospitales ganan arriba de $3,000. Entonces, son salarios que no estaban, digamos, contemplados en ninguna de los hospitales en el país antes.
Entonces, y normalmente estas plazas, estas 240 plazas, corresponden principalmente al personal ejecutivo y de dirección de la red. O sea, no estamos hablando de personal médico, sino que estamos hablando de personal de dirección administrativa. Entonces, este año va a ser difícil, sobre todo el personal de salud, que ahora una buena parte está luchando al menos por su indemnización, pero que los demás, yo creo que debería de llamarnos no solamente al personal de salud, sino a los salvadoreños que en algún momento eh, todos vamos a necesitar de un servicio de salud y necesitamos que continúe siendo público y de calidad y que el personal que esté ahí siga siendo, teniendo estabilidad laboral. Entonces, pelear porque nuestro derecho a la salud se mantenga en un sistema de salud público va a ser quizás uno de los puntos de encuentro en los que pronto tenemos que hacernos. Si no, nos vamos a ver a final de año o a lo mucho en unos 2 años con un sistema ya privatizado. Ya no vamos a poder hacer mayor cosa por rescatarlo. Gracias, gracias, licenciada. Bueno, de nuevo, pues estamos escuchando cómo está la situación en nuestro país, compañeros, hermanos que están en la diáspora. Hay que ver también cómo nosotros impulsamos alguna campaña, alguna ayuda para los compañeros que están allá también dentro del Salvador y que están dando, pues, y que se están exponiendo a muchas situaciones. Nosotros en realidad, cuando escuchamos la represión, pues nos quedamos nuestra admiración y respeto para todos ustedes, compañeras, que están por ahí, pues tratando la manera de que no se lleve a El Salvador por donde el régimen quiere en estos momentos. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando el conversatorio de ahora. No sé, licenciada, si queda algo un poquito más que nos quisiera decir. Y definitivamente decirle a los compañeros que nos están viendo y que les gusta que traigamos por acá a la compañera, pues ahí decirles que no va a ser la última vez, lo vamos a traer por ahí. Bueno, Marvin, no sé, si querías leer algunos comentarios que han hecho los compañeros, lo podrías hacer, y si no, pues vamos a ir terminando el programa de ahora. Así que les digo, la compañera definitivamente la vamos a traer de nuevo. Tengan la plena seguridad que la vamos a tener de nuevo aquí con nosotros. El micrófono, compañero, adelante. Dice Ernesto Hernández, me imagino que la conoce. Saludos, Carito. Dice, buena participación. Toño Baba, saludos, hermanos. Se les trabado el TEI, no sé a qué se refiere, está bien. Y entonces ese dinero, dice Aldo, ese dinero que se ha otorgado no es el dinero de los miles de despedidos, dice, pregunta. Entonces, los trabajadores informales van a pagar la quincena que reciban los trabajadores formales, dice. Ricardo Mejía, somos el Frente Intercontinental Ventana a la Lucha Popular, sí, así es. Alonso Campos, estamos en un año preelectoral, quincena 25 es una medida populista, paquetes escolares importados con gran publicidad, otra medida populista, porque ya estaba planificado, entiendo yo. Bueno, y le Bueno, mandan pues saludos. sí. Bueno, vamos a ir entonces terminando. Recordar, compañeros, de nuevo que tenemos dos actividades en las cuales de ver cómo las reforzamos. Sábado 24 con los héroes y heroínas de la sabana y la marcha que están preparando los compañeros del sector salud para el día 25, creo, si no me equivoco, sí, 25. Así que vamos a ir a reforzar, hay que salir, no hay que dejarlos solitos. Acordémonos, unidos es la única forma en que vamos a poder también exigir nuestros derechos. Las calles son nuestras. No dejemos que se nos quiten. Porque si dejamos eso, permitimos, compañero, entonces ya nosotros no vamos a tener ni voz, ni tan siquiera para salir a la calle. Y el gobierno se reirá y dirá al final, he cumplido lo que yo quería, tener atemorizado a toda esta gente, ahora sí, hacer lo que nosotros queremos. Así que, bueno, adelante. Vamos a irnos despidiendo entonces, no sé si Rafa, un saludo cortito, un despido cortito por ahí para los Mm, compañeros. ya. Primeramente, darle las gracias a la compañera Carolina por haber estado con nosotros. Espero que pronto esté con nosotros nuevamente. Sabemos que siempre todos los
invitados tienen agendas bien apretadas y agradecerles por ese esfuerzo, por ese tiempo que nos dan. A las personas que nos siguen también, un saludo y gracias por compartir. Gracias a ti, Marvin, Daniel. Bueno, tengan todos buenas tardes, buenas noches o buenos días donde quiera que se encuentren. Gracias, Rafa. Marvin. Soy Marvin de un cantón de Chalate que se llama Cantagallo, un salvadoreño más actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Salude, muchas gracias a nuestra invitada especial, a las personas que se conectaron y ayúdenos a compartir, por favor, los que nos siguen para llegar a más gente. Muchas gracias. Vamos a ir averiguando si existe ese cantón de Cantagallo, Marvin. Yo mucho, no creo mucho, pero en fin. Bueno, licenciada, compañera, gracias infinitamente porque ha estado con nosotros. Gracias por su tiempo. Sabemos que nosotros por ahí siempre andamos ahí, compañera. Sí, sí, vamos a ver ahí. Siempre nos da su tiempo. Así que muchas gracias. Quizás un saludito de despedida para los compañeros que nos van a ver o nos están viendo. Adelante. Sí, ve que este año va a ser un año difícil, que el gobierno precisamente ha reforzado su inversión en el aparato de la OIE, en seguridad, con una nueva área dentro de seguridad que precisamente va a trabajar contra el terrorismo o contra el espionaje. Entonces, es un año preelectoral. Ha reforzado el tema de la represión y el tema de la publicidad. Entonces, es también una señal de que la organización social va creciendo, porque si va incrementando el tema de persecución y de espionaje, es porque hay organización, es porque hay gente que está comunicando la realidad, es porque hay gente que está tratando de que el salvadoreño, como decían ustedes, abra los ojos a su realidad, que deje de ver las luces y las fantasías y que nos organicemos para que no perdamos los derechos que ha costado sangre en este país lograr, ¿verdad? Que no permitamos que se borre la historia que tenemos, ni queremos volver a repetir lo que ya sufrimos, las guerras, las pérdidas que tuvimos. No queremos eso para nuestro país. Queremos un país que nos dé oportunidades de trabajo, de estudio, de desarrollo. Entonces, los empleados públicos, el presidente, los miembros de la Asamblea Legislativa son nuestros empleados y deben de comportarse como tal, y debemos de ser nosotros los que marquemos el camino que ellos deben de seguir. Entonces, la organización social en este momento es importante para que recuperemos la democracia en el país y podamos tener esas oportunidades y el crecimiento de nuestro paisito que siempre hemos querido. Gracias, licenciada. Bueno, decirles también, compañeros, que estén pendientes. Prometemos que para esta semana que viene vamos a tener algún compañero del sector salud que va a estar con nosotros también para que nos esté dando las impresiones y qué son los últimos acontecimientos que se están dando. Así que pendiente también de eso, acordémonos que las calles se conquistan con luz organizada. No nos olvidemos, mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Abrazo para todos ustedes. Vamos a ir terminando el conversatorio con nuestro tema del Frente Intercontinental. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.